aquí iba a decir antes cómo nos llevábamos, Ministerio 710, y pues gracias, es un honor poder estar aquí con ustedes aprendiendo la palabra. Decíamos hace un momento, nos visitan amigos desde Texas, y pues mañana vamos a tener, con el favor del Eterno, vamos a tener inmersión en el nombre de Yeshua, y pues vamos a estar juntos gozándonos, y pues vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy. Está relacionado con la parashá de esta semana, que es la 39, aunque me voy a enfocar la vaca roja. Vamos a tocar algunos puntos importantes, lo vamos a relacionar con nuestro Mashiach. La vaca roja nos muestra realmente en dónde murió nuestro Mashiach. Bueno, la referencia está en Números 19 del 1 al 10. Hoy vamos a ver varias diapositivas. Cuando suba este video, ahorita está en vivo en Facebook, pero después que lo suba con el favor de Dios a YouTube, ya le estoy integrando las diapositivas al video para que lo puedan ver mejor. Y bueno, en Números 19 del 1 al 10, no lo voy a leer, pero ahí viene la parte de la purificación de los impuros. Dice, cuando se hacía el sacrificio, las puertas del templo tenían que estar abiertas para que fuera delante del rostro del Eterno, del rostro de nuestro Padre. Y esto les voy a ir dando puntos relevantes acerca de este tema, y lo vamos a ir conectando con nuestro Mashiach, ¿ok? Y fíjense cómo todo nos va a dar exactamente en dónde murió nuestro bendito Mesías. Ahora, en Levítico 1, 10 al 11, dice, el sacrificio de la vaca es del lado norte del altar del templo. Y aquí es donde ya vamos a empezar a tomar cosas importantes. Voy a mostrar ahorita dibujos. Viene también en Éxodo 38, 25 al 26. Estoy dando las referencias. Entonces dice, tiene que ser al norte del altar. Al norte. Dice, el sumo sacerdote la llevaba por la puerta de inspección, pero dice, y por el monte Cedrón, que vamos a ver ahorita también algunos dibujos, lo llevaba por el monte Cedrón hasta el monte de los olivos. Entonces, esto es relevante, al norte del altar. Al norte del altar es la referencia, debe de ser sacrificado. Vamos a ver el siguiente dibujo. Espero que todos puedan ver. Vemos aquí 3 montes. Esto es Jerusalén. Está el monte Sión, monte Moriah, que es el área donde está el templo. Y está el monte de los olivos, que está prácticamente frente al templo. Aquí ven el templo, ¿ya lo vieron? Se entra de esta forma, de aquí, del este al oeste. Se entra. Bien. Fíjense cómo estos 3 montes que son importantes en Israel, muy, muy importantes, de alguna manera nos empieza a formar una letra en, ¿cómo se dice? En hebreo, que es la letra Shin, que ahorita lo vamos a ver más claro. ¿Ya quedó? ¿Cuáles son los 3 montes de Jerusalén? Esto lo tenemos que tener bien grabado para comprender muchas cosas cuando estamos leyendo Salmos, cuando estamos leyendo acerca del templo. Monte Sión, que es prácticamente lo que es la ciudad de Jerusalén actualmente. Aquí el monte Moriah, donde es el templo, el área del templo. Todo esto es el monte Moriah. Y el monte de los olivos que está enfrente. Muy bien. Ahora vamos a ver. Es la letra, cómo se forma. En toda Mezuzá está esta letra. ¿Se acuerdan que ya se lo he mencionado? La letra Shin. Y aquí estamos viendo cómo se están formando por estos tres valles. Ahora son valles. ¿Los otros qué fueron? Montes. Monte Sión, monte Moriah, monte de los olivos. Ahora estamos hablando de ¿qué? Valles. El valle de Hinón, el valle de Tiropeón y el valle de Cedrón. El valle de Cedrón, que también está acá y pasa por frente del templo. ¿Sí lo están viendo? ¿Y qué es lo que están formando? ¿Qué letra forman los 3? Y se juntan. La letra, sí.
Y fíjense, esa letra tiene el significado que nuestro Padre Eterno guarda las puertas de Israel. Por eso se pone en la mezuzá la letra que es el nombre. Representa el nombre de nuestro Padre, porque esta letra está en el nombre del Shaddai. Entonces, el Padre Eterno guarda las puertas de Israel, ¿ok? Todas las puertas, por eso está en la puerta de nuestras casas. Y también esto nos recuerda que nuestro Padre Eterno dijo: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y aquí está representado en esa forma de letra. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro? Y si no, después vuelven a escuchar el video. Sí. Bien, estamos dando información para poder entrar al tema y comprender muchas cosas. Hoy vamos a descubrir en dónde estuvo el Edén, en dónde estuvo el jardín del Edén y todo eso. Vemos entonces este-oeste, por eso se entra al templo aquí, del este al oeste, y el altar está en esta parte que estoy señalando. Entonces dice que el sacrificio de la vaca roja debe de ser al norte del altar, hacia arriba, ¿ok? Y ahí hay una puerta que es la que vamos a poner atención, que es la puerta de inspección. Esa puerta de inspección está a un lado, precisamente en el muro. Ahí espero no apagar la tele. Es la puerta de inspección, y es lo que vamos a estar ahorita enfocándonos. Por supuesto que cuando les dé el blog con todas las diapositivas, e incluso cuando vean el video por YouTube, van a ver eso también en grande en sus pantallas. Ahí se va a ver bien claro igual, se las voy a poner. Bien, seguimos hablando del templo. Esto es lo que se conoce como la ciudad de David, lo que era antes Jerusalén. Ese es el Jerusalén que conquistó David, que tuvo que entrar por acá, por unas fuentes, por unas cuevas, y por ahí entró, y fue como pudo, ahora sí que pasar los muros de Jerusalén, y conquistó, que antes lo tenían los jebuseos. Y bueno, este es lo que se conoce, este brazo es como un brazo, se conoce como la ciudad de David, toda esta parte, la ciudad de David. Posteriormente su hijo hizo lo que es el templo. Actualmente después esto ya no es así, Jerusalén se empezó a crecer hacia acá, toda una gran ciudad, y también por este lado. Bien, ¿van tomando ya la idea de Jerusalén? ¿Y qué puerta nos vamos a enfocar? La de inspección. Bien, ahora aquí de acuerdo al tiempo de Nehemías, vemos los valles, Valle Ginón, ¿se acuerdan? Bien, acá están varias puertas, las puertas que Nehemías restauró, pero hay una puerta que vamos a estar enfocando en lo que es la roja, que es la puerta del juicio. Aquí está el templo. La puerta oriental actualmente está tapada, y aquí abajo hay un cementerio musulmán. Pero esta es la puerta del juicio, que está relacionada con la puerta de los leones. No sé si vieron las fotografías que les compartí. Y bueno, ¿están ubicando entonces? Bien, templo, por aquí es una entrada principal e importante en los tiempos de Nehemías, pero también en el tiempo de Yeshua. Bien, ahora vamos a recordar algunas cosas. Dice Mateo 25, 31 al 34, dice: la puerta de inspección también es conocida como la puerta del censo. Aquí ya hay una información importante. Censo. Dice: aquí serán separadas las cabras de las ovejas cuando regrese el Mashiach. Entonces ahí es donde Mateo está describiendo que el Mashiach va a empezar a separar. ¿Por qué? Porque es un punto importante, la puerta del censo. Bien, vamos a seguir dando más información. Ya leeré algunos versículos, ahorita por el momento son información. Ahora, esta puerta del censo o la puerta de inspección, Mijat, dice: por esta puerta pasaban las ovejas de acuerdo a Nehemías. Eso vamos a empezar a leer, Nehemías 3:1. Y vamos a empezar a poquito a conectar todo lo que sucedía con el templo, el altar. Si ustedes se dan cuenta, el sacrificio de la vaca roja no lo están relacionando directamente con el templo, hablan con el altar.
El altar es relevante. Se puede arrancar el altar, se puede, por decir, no arrancar porque pueden entender lo literal que se arranca. No, se puede iniciar el servicio del altar aunque el templo no esté. Porque así estuvo un tiempo. Nehemías 3 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. Bien, por esta puerta pasaban las ovejas, también se conoce como la puerta de las ovejas. Y dice, la raíz de Mihat, se pronuncia Pahat, esta parte que es la raíz Pacuat, si nosotros lo leemos literal Pacuat, pero se pronuncia Pahat. Dice, en el hebreo 6485, es la raíz de Mikat, que es en el hebreo, en el Strong 4662, y su raíz 6485. ¿Qué significa? El contar, censo, numerizar. Entonces, la puerta de inspección, que Nehemías le llamó o le conoció como puerta de ¿qué? De las ovejas. Actualmente esa puerta está enterrada, porque cuando había conquistas, Jerusalén pasó por muchas conquistas, y cada vez que venía una conquista se derrumbaban todo y construían encima de. Entonces, la puerta de las ovejas, que fue en el tiempo de Nehemías, actualmente está enterrada, y ahora está una puerta que se llama la puerta de los leones. ¿Ok? Que fíjense, qué relación, puerta de las ovejas, y ahora es ¿qué? Puerta de los leones. ¿Cómo estuvo Yeshua en el primer siglo cuando vino la primera vez? Como oveja. ¿Y cómo va a regresar? Como león, ¿sí? El león de la tribu de Judá. Fíjense cómo son las cosas. Pero esa puerta que nosotros vemos, que debe tener unos 400 años alrededor de eso, o un poquito más, un poquito más de años, porque fue con los otomanos, y eso fue construido por los otomanos. Pero regresamos al punto. Puerta de inspección, nos vamos a ubicar en el primer siglo. ¿Ok? Ahora, entre el monte Cedrón y el monte de los Olivos, estamos hablando de aquel tiempo, había muchas tumbas. Actualmente hay tumbas también. En esa parte, ahora sí que a los pies, en las faldas del monte de los Olivos, actualmente hay tumbas. Y dice, había muchas tumbas, significa que hay muchos huesos de personas muertas. Ustedes recordarán, en algún video que les compartí de este viaje, vimos una tumba, metí la cámara y vimos como unos nichos, unos huecos. Entonces, cuando una persona muere, metían el cuerpo ahí en el suelo, envuelto, y ahí lo dejaban un año. En un año la carne se desintegraba. Entonces, al año venían, el fémur, que es el hueso más largo, de ese tamaño, hacían la caja, y metían el fémur y todos los huesos en una cajita. Ya que estaba, lo metían en un nicho. Entonces el piso volvía a desocuparse para recibir a otro muerto. Por lo general esas cuevas eran familiares. Y una de las expresiones tradicionales dice, pues falleció tal persona, ya está con sus ancestros, porque estaban en el mismo lugar. ¿Sí me explico? Pero también tiene conexión con aquel joven que quería seguir a Yeshua y que le decía, deja que entierre a mi padre y después te sigo. Pero se estaba refiriendo de meter a su papá en la cajita, ¿y eso cuánto tiempo se lleva? Un año. Entonces, pues le dijo Yeshua, pues deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme, ¿no? Bien. Se piensa entonces entre el valle, como estamos hablando del monte Cedrón y el monte de los Olivos, se piensa que había un puente. Actualmente no hay una evidencia, es posible que esté enterrado, y había un puente para poder llevar las ovejas a pastar o también contabilizar, pero también contabilizaban personas. Bien, vamos a hablar de esta vaca, la vaca roja. La vaca roja
fue sacada por la puerta de la inspección, era sacada por ahí, por el torrente Cedrón, que está abajo, y se sacrificaba enfrente, que es el Monte de los Olivos. Recordemos que, por decir, si este es el altar del templo, se tiene que ser hacia el norte. Se sacrificaba la vaca roja, y hacia el norte estaba el Monte de los Olivos. Bien, ahora vamos a ver otra palabra importante. Gólgolet, ¿lo han oído por ahí? Sí, Gólgota, que ya en español nosotros sí lo conocemos, está en el hebreo 1538, significa una calavera, una cabeza, una encuesta, y una encuesta a todo hombre. Dice, el primer siglo, a esa zona de sacrificio de la vaca roja se le conocía como el Gólgolet, que ahora nosotros le conocemos como el Gólgota. Me voy a regresar tantito. Quiero mostrar algo importante en los dibujos. Aquí está el templo. Actualmente en Jerusalén hay dos lugares que dicen que es donde murió Yeshua y lo enterraron, en una cueva. Está el de los católicos y está el de los evangélicos. El de los católicos se conoce como el Santo Sepulcro, incluso hice un video. Y el de los evangélicos se conoce como el Jardín del Sepulcro. Ojo, pongan atención aquí. Nuestros hermanos los católicos, el Santo Sepulcro está por aquí, más o menos por esta zona. En la puerta de Efraín, por aquí está la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Ya están ubicando? Estamos hablando que está a espaldas del templo. Ojo con eso, eso es importante. Y el Jardín del Sepulcro más o menos está por aquí. No me alcanzó la televisión, pero más o menos por aquí arriba. El Jardín del Sepulcro. Un inglés encontró una roca en un cerro, parecía que tenía dos hoyos y una boca. Oye, eso parece una calavera. No, pues aquí fue y ahí fue. ¿Sí me explico? Y ahí hicieron todo el jardín y pues ahí es donde... Y luego encontraron un sepulcro, una cueva. Dice, no, pues ahí está la calavera. No, pues aquí fue. Y bueno, entonces hay dos versiones. Yo te voy a mostrar la tercera. Esa es mi verdad. No se crean. Entonces, ¿cómo se llama el de los católicos? Santo Sepulcro. ¿Y el de los evangélicos? El Jardín del Sepulcro. Ustedes pueden buscar en internet así, Santo Sepulcro, el Jardín del Sepulcro. Incluso el Santo Sepulcro tiene que haber un policía porque como están los ortodoxos griegos y están los católicos y ahí se agarran, se pelean. En serio. Entonces tiene que haber un policía hebreo para calmarlos. Y eso como a las 9 de la noche tiene que venir porque las llaves de las puertas de esa iglesia las tiene un musulmán. Desde hace años ya ha sido por tradición y a las 9 tiene que cerrar la puerta de esa iglesia y los que se tienen que quedar adentro. Pero tienen unas escaleras por fuera donde se escapan, ¿sí? Pero se cierra. Chequen esa historia. Los musulmanes controlan la puerta del Santo Sepulcro. Bueno, seguimos a lo que nos compete en este día. ¿Ya se ubicaron? A espaldas del templo y a un lado del templo. Seguimos. Vamos a regresar a donde nos quedamos, en el Gólgolet. Ahí está. En el primer siglo, a esa zona de sacrificio de la vaca roja se le conocía como Gólgolet, o nosotros llegamos a conocer como Gólgota. Es una palabra conocida entre nosotros. No es un cerro, como acabo de decir. Hay una enorme roca en forma de calavera y que le han llamado el Jardín del Sepulcro o el Santo Sepulcro, y pues ya se los expliqué. Ahora, Yeshua murió en un madero en el Monte de los Olivos. A ver, regreso al dibujo otra vez. Gracias a Dios por este aparato. Ok, el Santo Sepulcro está a espaldas del templo. El jardín está a un lado, pero prácticamente a espaldas también. Ahora, el Monte de los Olivos está acá enfrente. Ahora, ¿dónde puede tener más realidad?
¿A espaldas, a un lado o enfrente? En los olivos. Bueno, seguimos. Hay que comprobarlo, porque decir es muy bonito. Ahí nos quedamos. Entonces, dice, Yeshua murió en un madero en el Monte de los Olivos y en la zona conocida como el Gólgota. Había un camino muy transitado e importante para el censo. O sea, ese lugar, ese puente que actualmente no existe, no hay una evidencia por el momento, era muy transitado porque en las fiestas es cuando podían también censar a las personas, cuántas personas venían, o también censar sus animalitos, cuántos animales pasaban para el sacrificio. Bien, ahora vamos a ver un dibujo que se piensa que así fue. ¿Sí lo logran ver ahí? Aquí está el templo, el Santo Sepulcro estaría a espaldas, como dijimos. Aquí está el templo, se entra del este al oeste, la puerta de inspección tiene que estar por este lado, el altar está acá, hacia el norte, ¿ok? Entonces, este puente, que parece que está conectado aquí a esta puerta, pero no está conectado al de inspección, como que baja así, y sube, y acá es donde sacrifican la vaca roja. Ahora, todo esto lo tenemos que ir viendo para poder comprender qué pasó con nuestro amado Mesías, ¿ok? ¿Ya vieron el dibujo bien? Al rato, bueno, mañana vamos a los y la inmersión, pero el lunes, primero Dios, tienen todo eso. Ahora, aquí ya vamos a empezar. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea? ¿Cuántos hicieron la tarea? Nada más Estelita. Se ganó un dulce Estelita. Ya ven, si no estudian, pues ¿cómo van a aprender? A ver, ¿cuál fue la tarea? Por lo menos que me digan, ¿cuál fue la tarea? Otra estrellita para... ¿Cómo compartirle a un israelita, a un judío, usando solamente el Tanaj, el Antiguo Testamento, como se conoce? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, la muerte de un sádic. Esto es relevante. Ahorita por el momento no lo voy a leer, lo voy a leer más adelante, pero es por una referencia, Isaías 53, 4 al 12. Pero tenemos que entender, la muerte, no es lo mismo la muerte de un sádic que el sacrificio que hizo Yeshua. No es lo mismo, ¿o sí? ¿Fue sacrificio? ¿Lo sacrificaron? O sea, hubo un sacerdote que lo sacrificó como cordero. O sea, no. Porque no sé si les ha pasado que les han dicho, el Eterno no acepta sacrificios humanos. ¿Verdad que han oído eso? Y tiene razón. Entonces no fue un sacrificio humano. ¿Fue la muerte de qué? De un sádic. ¿Qué significa sádic? De un justo. ¿Sí? Que está relacionado con el cordero, y ahorita vamos a conectar todo eso. Bien, ahora, Yeshua pudo ver desde el madero las puertas del templo. Cuando se sacrificaba la vaca roja, dicen que las puertas del templo, ¿qué? Se abrían. Ahora, Yeshua cuando fue muerto o fue asesinado por los romanos, ¿sí? Pero que murió en el madero, él podía ver el templo. ¿Ok? Entonces significa que no estaba a la espalda del templo, ni a un lado, como lo tienen actualmente los sepulcros. ¿Ok? Que es puro business. La muerte de Yeshua no fue un sacrificio, sino una muerte de un sádico justo que trajo redención a Israel con respecto a los pecados de muerte. Ojo con eso. Si tú vas a hablar con alguien, sobre todo judío, que conoce la Torah, el judío sabe que hay pecados de ignorancia y hay pecados de muerte. El judío sabe, el que sí, porque hay judíos que no leen ni la Biblia, o sea, no leen nada. Hay de todo en la viña. Pero el que practica el judaísmo y que lee la Torah y que la parashá, él sabe qué sacrificios se hacían en el templo y qué significa. Entonces, si tú le quieres compartir y tú no conoces qué pasaba en el templo, ni lo intentes. Y aquí nos está dando una información. Vamos a ver Isaías. Muchas cosas vienen en lenguaje del templo y lo vamos a demostrar también usando el Brit Hadashah.
Y dice aquí el 11. Después de su sufrimiento. A ver, vamos a recordar los magos, los sabios que vinieron y que trajeron 3 elementos. Trajeron mirra, incienso y oro. ¿Y la mirra qué te representa? Sufrimiento. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, fíjate cómo le dice nuestro Padre a Yeshua, mi siervo justo, Sadik, ¿está claro? Justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Entonces, la muerte de un Sadik puede traer redención a un pueblo. Ahí está el versículo. Yeshua fue un Sadik y así lo reconoce el Padre. Yeshua ve a Yeshua como un siervo. Ahora, ¿cuándo fue que cargó toda esa iniquidad sobre sus hombros, por decirlo así? ¿Se acuerdan del número 5 de la ley de los celos, de la copa? ¿Se acuerdan del Getsemaní? Si puedes hacer pasar de mí esta copa de otra manera. ¿Y qué tuvo que hacer? La única, tomársela para poder ¿qué? Cargar con toda esa iniquidad. ¿Lo están conectando ya? Todos los versículos, todo tiene relación. Entonces, repito esta frase que está aquí, la muerte de Yeshua no fue un sacrificio humano, porque nuestro Padre precisamente no acepta eso, sino fue la muerte de un Sadi justo y que trajo redención a Israel con respecto a los pecados de muerte. ¿Ok? Ojo con esa palabra. Más adelante vamos a ver en dónde viene otro versículo que nos habla del otro tipo de pecado. Bien. Ahora, Yeshua está conectado con el sacrificio que se realiza en Yom Kippur, que es para el pecado del pueblo de Israel. O sea, ya está incluido el pueblo de Israel. Entonces, Yeshua tiene que ver con Yom Kippur también. Yeshua está conectado con la muerte del primogénito, rectificando la muerte y el pecado de Adán. Entonces, ahora ya vamos a tomar en cuenta a Adán. Ya entró en acción Adán, que desde un principio vemos que desobedeció, quebrantó la Torá, quebrantó una instrucción, quebrantó un mandato del Padre y entró el pecado. Dice, como bien sabemos, en el mundo entró el pecado a través de Adán, pero a través del segundo Adán, que así como se ha representado, que es nuestro bendito Yeshua, entró la vida eterna. Eso Pablo lo maneja muy bien, lo desarrolla, lo explica en 1 Corintios 15. Ahora, Yeshua, esta es información para ir conectando lo que viene. ¿Está bien? Y si no está bien, después lo repaso. Yeshua murió en Pesaj, ¿ok? Pascua, como se conoce. Dice, porque esta fiesta está relacionada con la redención del primogénito. Solamente queda un sacrificio y es el sacrificio de la vaca roja. En el sacrificio de la vaca roja se va a redimir el primogénito y Yeshua nos va a vestir de blanco. Si ustedes han leído, también lo menciona Apocalipsis, que después saliendo de esa gran tribulación, se les ponían ropas blancas, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con esto de la vaca roja, ¿ok? Ahora, Yeshua, con su sangre, de veras, como Sadi, como justo, el Padre le dio un valor, híjole, no sé cómo expresarlo, impresionante, de lo que pudo alcanzar a ser nuestro bendito Yeshua. Ahora, Yeshua, relacionado con la vaca roja, dice ahí, el sacrificio de la vaca roja era comprado con la tesorería, con el dinero del templo. ¿Qué fue lo que se le dio a este Judas? ¿De dónde salió el dinero? Del templo. Entonces, también antes de llegar hasta donde iba a ser puesto en el madero para morir, tuvo que pasar por la puerta de inspección, como lo hacían todos los animales, la vaca roja, los corderos que iban a ser sacrificados por los sacerdotes. Ahora, la Torá no indica que se requiera alguna calificación del sumo sacerdote para quemar o sacrificar la vaca roja. Esto es importante. Esta frase es importante por lo que viene y lo que sucedió en el momento que Yeshua murió. Dice, y vemos cómo los romanos no tenían ninguna calificación del sumo sacerdote
para sacrificar al Mesías. O sea, los romanos no le dijeron, Señor, somos sacerdote. ¿Quién era el sacerdote el sumo sacerdote en el tiempo de Yeshua? Caifás. Señor Caifás, sí, nos autoriza, nos certifica para darle muerte a esta persona que pues está acusado de sedición, de que se está levantando contra el imperio romano. Nos certifica. ¿No hicieron eso? No, o sea, ni tomaron en cuenta a los sacerdotes. Entonces, si nosotros lo relacionamos, la Torah dice que no se requería tanto la certificación como de un sumo sacerdote para este sacrificio en sí. Ahora, si la Torah hubiera requerido el sacrificio de la vaca, de esta vaca que estamos hablando, realizado por el sumo sacerdote, entonces Yeshua no hubiera calificado, porque no fue muerto por un sumo sacerdote. Como dice aquí en la pantalla, dice, esto hubiera descalificado a Yeshua como la representación de la vaca roja. La representación, lo que significa, no tanto que Yeshua era una vaca roja, está claro. Y realmente estuvo rojo, sí, estuvo rojo nuestro bendito. ¿Por qué? Porque fue muy lastimado su cuerpo. Estos malvados romanos eran expertos en lastimar, en hacer sufrir a la gente. Y Yeshua, su cuerpo fue muy lastimado y fue bañado en sangre. Entonces, ¿de qué color estaba su cuerpo? Rojo. Sin embargo, vemos que fueron los romanos quienes lo mataron. No fue un sacerdote ni nada por el estilo. Bien. Ahora viene lo de las gotas que se tenían que lanzar. ¿Qué significa eso? Dice que se debía, ya la sangre que tenían se debería de pasar, rociar la sangre frente al templo 7 veces, de acuerdo a Números 19:4, que es lo de la parashá de esta semana. ¿Y qué es lo que representa o qué tipifica esto? Pues está hablando, lo cambié. Está hablando tanto de la semana. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos milenios son? 7. De alguna manera, dice ahí en su pantalla, dice, tipifica lo que rocea ver una vez, uno por día de cada semana de la creación y cada milenio de la creación, que fue contaminado ¿por quién? Por Adán. Que Adán fue el que abrió la puerta al pecado. Recordemos que el plan de nuestro Padre, a veces como que se nos olvida. El plan de nuestro Padre, que creó la tierra pensando en el Mesías que iba a gobernar en esa tierra, es que hubiera una generación de personas puras, sin pecado, que llenaran la tierra. Personas de luz, porque Adán y Eva eran luz, pero el pecado los opacó. Por eso cuando Yeshua regrese y se complemente todo esto y resuciten los justos, y si estamos vivos también seremos transformados a luz, entonces ahora sí que se vuelve a activar lo que en un principio se inició y llenar esta tierra de la gloria de nuestro Abba, ¿sí? De luz, ¿ok? Pues bueno, esto es lo que tipifica la sangre, y pues la sangre también fue derramada del Mashiach. Ahora, a partir del pecado de Adán, toda generación nació impura, y por eso se rocía 7 veces, y por cada día de la semana, y por cada milenio de la creación, como acabo de decir. Ahora viene algo interesante, y aquí vamos a poner atención, y luego vamos a ver un dibujo. El velo del templo tenía que estar, dice, abierto durante el sacrificio para que éste fuera válido. Estamos hablando de la vaca roja. Ojo esto. El velo se rasgó de arriba hacia abajo, permitiendo que Caifás, el sumo sacerdote, dice, que pudiera ver dentro del templo, validando el sacrificio de Yeshua. O sea, estaba en el templo y pudo ver que se rasgó y pudo ver hacia donde estaba Yeshua. El velo, dice la información histórica, que el velo era una tela gruesa, o sea, pesaba, la cortina era una tela gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, de acuerdo a Mateo 27, 50, 51. Vamos a ver ese relato. Y aquí ya hay que poner atención, porque aquí suceden cosas que a veces pasamos por alto, lo leemos y bueno, dice Mateo 27,
50-51. Amigo, le replicó Yeshua, ¿a qué vienes? No, ese es el 26. 27, 50, 51. Entonces Yeshua volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Hasta el 51, pero ya me fui al 52. Es hasta el 51. La tierra tembló y se partieron las rocas. Esas rocas estaban en el templo. No eran unas rocas cualquiera. Chequen cuánto pesaban. Dice, la piedra que sostenía el velo pesaba unas 30 toneladas. Y en la muerte de Yeshua se abrieron las puertas del templo y se produjo la caída de esta piedra, ocasionando un gran estruendo. Imagínate. ¡Pras! O sea, el temblor y luego la roca. Dice, e hizo que todos que estaban mirando a Yeshua en la cruz voltearan a ver lo que había sucedido en el templo. Imagínate que estamos aquí en el Monte de los Olivos, el templo está para allá, del otro lado. Estamos viendo a Yeshua que está muriendo, ya ves que hay gente morbosa. Pasaba muchísima gente por ahí, era un camino importante. Acuérdense que Él es el camino para llegar al Padre. Entonces estaban viendo a Yeshua, cuando Él entrega el Espíritu, ¡pum!, empieza a temblar. Se oye un ruido bien grande en el templo. Imagínate la roca que cae. Entonces estaban mirando y luego ¿qué hace la gente? Voltearon hacia el templo. Eso hizo que validaran su muerte. Parece que es cualquier cosa. No, ahorita lo vamos a ver. Vamos a verlo. Vean el dibujo. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿está detrás del templo? ¿O está a un lado del templo? ¿O está enfrente del templo el madero? Y enfrente del templo, ¿qué monte está? Los Olivos. ¿Tiene sentido? O sea, Yeshua cuando estaba aquí, yo puse una flecha amarilla, cuando Él estaba en ese madero, Él podía ver exactamente las puertas del templo. Las podía ver. Miren, actualmente el Monte de los Olivos sigue igual, no ha cambiado en estos 2000 años. Ahora hay casas y todo, y los sepulcros abajo. Pero el templo que vemos ahorita, la explanada, no era la que estaba en aquel tiempo, porque esta ya fue reconstruida por después. El templo de Salomón estaba más abajo, ¿ok? A otro nivel. Entonces, Yeshua estando ahí en el Monte de los Olivos, ¿qué podía ver? Perfectamente las puertas del templo. Y las puertas tenían que estar abiertas. Ya vieron el dibujo, ya lo guardaron en su mente y después lo van a tener en sus casitas también en el blog. Ahora, para que la muerte de Yeshua tuviera validez, Caifás tenía que mirar hacia el lugar santísimo y así sucedió. O sea, estaba en el templo, de repente el estruendo, se abre la cortina y ¿qué hizo Caifás? Volteó hacia el lugar santísimo y vio. Ahora, todos los que miraron hacia el templo, incluido Caifás, ellos sin saberlo, estaban siendo parte de un gran evento, estaban validando el sacrificio de Yeshua como lo de la vaca roja. ¿Cómo? ¿Yeshua era la vaca roja? No. ¿Cómo lo de la vaca roja? ¿Está claro? Eso es importante. Yeshua es Yeshua. Ahora, voy a compartir esta hipótesis basada con las escrituras e investigaciones. Se piensa que el Edén estaba en el área del templo. ¿Qué monte era el área del templo? Monte Moriat. Muy bien, muchachitos, muy bien. Se piensa que esa área era el Edén. ¿Sí? Pues aquí lo puse, ¿verdad? Trampositos. Yo dije, no, qué inteligentes. No, pues sí son inteligentes. Donde estaba la roca, ¿ok? O está más bien, porque no lo han quitado. Y el jardín estaba en lo que hoy conocemos como el Monte de los Olivos. Entonces, esta hipótesis que creo que tiene mucho sustento, pues ya vimos en dónde murió Yeshua. ¿En dónde murió Yeshua? En el Monte de los Olivos. Bien.
Vamos a darle sustento a esto. Dice la escritura, antes de mostrarle el siguiente dibujo, y esto viene en Génesis 2, del 8 al 14, dice que de ahí nacieron 4 ríos. ¿Verdad que sí? El río Éufrates, Tigris, Pisón y Gigón, o Gión. Me tocó estar en las cavernas de ahí de ese manantial. Bien, ¿cómo es eso? Todos ubican que entonces el Edén estaba por Mesopotamia, por lo que es Irak, por esa manera es el Tigris. Pues no. ¿Quieren saber? No se pierdan la próxima enseñanza. No, vamos a verlo. Son ríos subterráneos. ¿Ok? Aquí estamos viendo el Gigón, que aquí está Jerusalén. Este manantial existe. Actualmente sigue. Y de aquí, de manera subterránea, llega a alimentar a Pisón, Éufrates y lo que es el Tigris. Subterráneo. ¿Qué significa? Que ahí hay un punto donde tiene salida. Por ejemplo, no sé si vieron el video que les mandé o les compartí de las puertas del Hades, que así lo llamaban. Es un manantial, ¿sí? Y es un manantial que salía ahí y ahí hacía sus sacrificios al demonio Pam. Y luego hubo un terremoto que se tapó. Yo estoy convencido que fue mi padre quien tapó eso. Y ya no sale agua ahí, pero entonces como está saliendo, o sea, el agua tiene que buscar salida, más abajo, ahora sí que empezó a salir, y esa agua es la que llega a lo que es el Jordán. No es río Jordán, para que pueda ser río, pues debe de tener por lo menos 7 arroyos que lo alimenten, y no los tiene. Bien, ¿ya vieron cómo está la alimentación y dónde viene todo? Desde Jerusalén. Ahora, este río subterráneo que está la roca, ese río, dice la escritura, que cuando ya sea el tiempo, va a volver a salir de manera fuerte de la roca, agua abundante del templo, del área del templo, porque la roca está, el lugar santísimo y la roca está abajo, de ahí va a salir mucha agua y va a sanar el mar muerto. Yo les decía que el mar muerto se está muriendo, porque está bajando su nivel cada vez más. No hay vida, por supuesto, pero cuando estuve ahí lo vi, luego me acordé de la promesa, y dije, en este lugar va a haber vida, va a haber peces, va a haber vida otra vez. Y mide 92 kilómetros de largo, o sea, es inmenso. Y es un lago, no es mar. Bien, ¿ya ubicaron? Estamos en esta hipótesis desarrollándolo con sustento. Entonces, estamos viendo de dónde vienen estos ríos. Ok, seguimos. Todo esto lo vamos a conectar con lo que estamos hablando de la vaca roja, donde murió Yeshua y por qué murió en el Monte de los Olivos. Esto te va a dar la respuesta. ¿Por qué murió en el Monte de los Olivos? Adán y Eva pecaron en el jardín, que hoy se conoce como el Monte de los Olivos. Ahora, Yeshua murió, fue puesto en una cueva. ¿Se acuerdan que les dije que en esa zona había sepulcros? En el Monte de los Olivos abajo. Y los ricos lo que hacían era en las rocas como escarbar y hacer sepulcros igual como el que les mostré en el video. Y hacían sus nichos y todo. Y pues este señor de Arimatea tenía un sepulcro nuevecito, nuevo de paquete. ¿Ok? Entonces, Yeshua murió, fue puesto en una cueva que estaba ¿en dónde? Monte de los Olivos. Imagínate, ya va a entrar el Shabbat, que es de la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta solemne, un día solemne. Y llevar el cuerpo de nuestro bendito Mesías, no, pues llévalo hasta el otro lado del templo, atrás del templo, en el santo sepulcro. Pues órale, vámonos. Un muerto pesa. ¿En serio? ¿Pesa? O sea, no tiene sentido, pues. Entonces fue ahí cerca, resucitó al tercer día. ¿En dónde? Ahí en el Monte de los Olivos, pues estaba la cueva ahí. ¿En dónde ascendió? En el Monte de los Olivos, aunque los evangelios se agarran del chongo. Uno dice que fue en Galilea, el otro dice que en el Monte de los Olivos.
porque habla de Betania, y Betania está en las faldas del Monte de los Olivos. Yo voy por el Monte de los Olivos. ¿Y dónde dice los profetas que va a regresar el Mashiach? El Monte de los Olivos. O sea, está clarísimo. Ahora, el templo, de acuerdo a las instrucciones de la Torá dada a Moshe, nos da información importante de los sacrificios. Y así, aquí sí vamos a poner atención. Yo les dije que íbamos a hablar de eso. Los sacrificios en el templo solo cubren pecados que no son de muerte, que también son conocidos como pecados de... Vamos a ver Hebreos. Hebreos se tiene que leer en el contexto de Yom Kippur. Si nosotros no conocemos qué se hace en Yom Kippur, no le vamos a entender. Dice Hebreos 9, 6, 7. Dice así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente a la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Sí estoy bien, ¿verdad? Ajá. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. ¿Ya lo vieron? Entonces, en el templo, todos los sacrificios que tú puedes ver que se le conocen, las instrucciones que dio Moshe, todos tienen que ver con pecados de ignorancia o pecados que no son de muerte. Incluso en alguna parte de las epístolas hablan sobre los pecados de muerte, porque ese es un lenguaje del templo, ¿sí? Del servicio del templo. Ahora ya tú y yo lo sabemos. Ahora, la muerte de Yeshua, vamos a cambiar, cubre los pecados que son de ¿qué? ¿Por qué? Porque en el templo ya se cubrían los que no son de muerte. De acuerdo a las instrucciones que el Padre le dio a Moshe, todos los que no son de muerte, con los sacrificios de las ovejas, de los pajaritos, de las vacas, con eso se cubría. Pero había pecados de muerte que estaban ahí pendientes. Y Yeshua los pudo ahora sí que cubrir. Y ahorita lo vamos a leer. Y ahorita que les lea yo Isaías, y se los voy a leer despacito, disfrutando, usted va a empezar a tomar sentido Isaías mejor. ¿Está bien? Y si no le toma sentido, vuelva a ver el video, por favor. Bien, dice, Yeshua aceptó la muerte, Yahweh, nuestro papá, aceptó la muerte de Yeshua como la de un sádic, que es un justo, para purificar a muchos y traer expiación a Israel de los pecados de muerte. Si no, pues no tiene sentido. Vamos a Isaías. Esto me encanta. Y usted, y ruego a mi Padre que usted le pueda tomar más sentido a esta parte de este profeta. Y dice capítulo 4, están ahí, ¿verdad? Ciertamente él, ¿de quién están hablando? Del sádic. Cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Elohim y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Ahora, ¿Yeshua fue traspasado? Sí. Y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestro shalom. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos, checa el dato, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno en su propio camino. Pero Yahweh hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, yo estoy hablando aquí, Isaías es un israelita, ¿ok? Está hablando por el pueblo de Israel. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿Quién fue el trasquilador? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Ahora me detengo aquí. De acuerdo a la Torá, ¿Yeshua merecía morir? No. Porque no quebrantó ningún mandamiento. Y como no quebrantó ningún mandamiento para apedrearlo, entonces los sacerdotes dijeron, es que no tenemos por dónde.
No, pues hay que aventárselo a los romanos y decirle que este quiere ser caudillo, quiere ser el rey por sedición. Y así fue. ¿Me estoy dando a entender? Como no pudieron matarlo de acuerdo a la Torá, porque Yeshua no quebrantó la Torá, entonces se le aventaron la papa caliente a los romanos. Y llegaron ¿con qué? Con mentiras. Ojo, seguimos. Dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. ¿Se acuerdan que estaban dos malandrines a su lado? Bueno, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero Yahweh quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Está hablando ya de vida eterna, prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad de Yahweh. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo Sadik, o justo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. ¿Qué significa? Lo pondré a mi derecha, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? Un lugar de honor. Dice, y repartirá el botín con los fuertes. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿se acuerdan? Porque derramó su vida hasta la muerte, o sea, su sangre. Y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Qué hizo en el madero antes de entregar su espíritu? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Algo parecido de lo que Moshe hizo cuando intercedió por el pueblo, que el padre iba a destruir a Israel y Moshe intercedió. Fue lo mismo que hizo Yeshua. ¿Está tomando sentido todo? Perfecto. La muerte de Yeshua nos redime de los pecados de muerte, ya lo vimos, que los sacrificios del templo no podían cubrir. Y los creyentes en Yeshua del primer siglo lo comprendían perfectamente. Y vamos a ver Hechos 13, porque creo que es relevante que lo puedan visualizar. Y esta es la doctrina apostólica. Desde el versículo 23, pues empezamos a ver cómo hablan de Yeshua. Dice, de los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Yeshua. Antes de la venida de Yeshua, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando estaba completando su carrera, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno que no soy digno ni siquiera desatarle las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles, temerosos de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? ¿Se acuerdan que había un grupo así? Que estaban en la sinagoga, que no habían pasado por todos los decretos de Shammai para convertirse en judío. ¿Sí? Entonces está hablando a ellos, dice, a nosotros nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes reconocieron a Yeshua. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen en el Shabbat. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, ¿se dan cuenta? Le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él a Galilea, a Jerusalén, y ellos son los que ahora sus testigos ante el pueblo. 32. Nosotros les anunciamos a ustedes buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. ¿Se acuerdan que eso hablamos la semana pasada? Dios nos ha cumplido plenamente a nosotros, a los descendientes de ellos, al resucitar a Yeshua, como está escrito en el segundo Salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Ahora, ¿eso qué significa?
En la mentalidad hebrea eso se lee cuando se corona un rey, significa hoy te cambio de estatus. Ya no eres una persona común, civil, ahora eres un rey. Y así se le conoce. Hoy te he engendrado. ¿Por qué? Porque un rey se le reconoce como un hijo de Elohim. En la mentalidad hebrea y también en la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Dios lo resucitó, dice, para que no volviera jamás a la corrupción. Así cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice otro pasaje, no permitirá que el fin de tus santos sea la corrupción. 36, ya estamos terminando. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Dice, pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió corrupción de su cuerpo. 38, pongan atención. Por tanto, hermanos, sepa que por medio de Yeshua se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moshe, pero todo el que cree es justificado por medio de Yeshua. Entonces, aquí está diciendo Pablo, en esa congregación en Shabbat, dice, con la ley de Moshe, con los sacrificios que se hacían en el templo, no podíamos ser justificados, pero con la muerte de un Tzadik, que es Yeshua, sí. Y en Hebreos 9, 11 al 14, que lo acabo de leer hace un momento, dice que Yeshua nos ha librado de pecados de muerte. Bueno, pues esto es, y yo creo que quiero terminar leyendo Hebreos, que esta es la última diapositiva. Quiero terminar leyendo Hebreos para que quede claro lo que hizo nuestro bendito Mesías en el madero y cómo está conectado con Isaías y todo esto. 11 al 14 dice, el Mashiach, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, dice, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, los santificaba de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre del Mashiach, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Entonces, te das cuenta, aquí está hablando todo lo que se hacía con la ley de Moshe, la vaca roja, todos los sacrificios, pero ninguno pudo cubrir los pecados de muerte. Mis amados, esto es lo que yo les traje y pudimos ahora mostrarles que el Monte de los Olivos, donde murió nuestro bendito Mashiach, es un lugar importante, ¿sí? Porque ahí fue donde Adán y Eva pecaron y ahí fue donde se pagó por ese pecado en ese lugar, en el Monte de los Olivos, y ahí fue donde fue enterrado, resucitó, ascendió. Y ahí va a ser el lugar donde estamos esperando que regrese y va a regresar y va a poner sus pies, ¿en dónde? En el Monte de los Olivos. Y cuando ponga sus benditos pies en el Monte de los Olivos, que los musulmanes se agarren. Porque el monte, fíjate, no, tanto va a ser la presencia del Eterno a través del Mashiach ahí, que el monte se va a abrir. Van a suceder cosas tremendas. Eso fue lo que vieron los profetas. Y pues bueno, esto es lo que hoy les comparto para reafirmar nuestra fe de lo que estamos creyendo, de nuestro bendito Mashiach, de lo que Él hizo, y confirmar que la muerte de un Tzadik puede traer redención a una nación, que en este caso se llama Israel. Y se acuerdan que el Padre le dio una promesa a Jacob: vas a ser padre de una nación y de una comunidad de naciones. Y ahí estamos nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por mostrarnos tu palabra, gracias por todo lo que pudimos estudiar. Te rogamos, Padre, que si hay dudas, que puedas aclararlas a través del estudio, de la investigación,
con mis hermanos, Padre Santo. Y hoy, en mi corazón, hablo en lo personal, puedo yo comprobar una vez más que nuestro bendito Mashiach, Él dio su vida ahí en un madero, murió en un madero en el Monte de los Olivos. Padre, gracias por lo que nos enseñas en la Torá, gracias por lo del servicio del templo. Te rogamos que nos sigas mostrando más cosas, porque hay misterios, así como lo aprendimos en la parashá de hoy. Hay muchas cosas ahí que están aún todavía escondidas para nosotros, pero que creemos, Padre, que nos las vas a ir revelando cada día. Cada día que nosotros estamos buscando tu rostro a través de la oración y estudiando tu palabra. Padre Santo, gracias, gracias, gracias por la vida de nuestro bendito Mashiach Yeshua, a quien tú enviaste para que Él pudiera venir y regresarnos a la Torá, a hacer teshuvá, para que Él pudiera dar su vida por nosotros. Y gracias, Padre, porque Él regresará, porque tú lo enviarás para que reine sobre toda esta tierra. Padre, gracias, en el nombre de Yeshua el Mashiach. Amén. Bueno, pues acuérdense, no crean nada de lo que hoy estudiamos, nadita lo crean, investiguen, confirmen, y pues yo estoy seguro que van a encontrar más información. Nos vemos, si el Abba lo permite, en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.